Dice que es holguinero reyoyo. Con pasión nos cuenta parte de su vida. Amigos que ya no están. Hechos que tuvo la suerte de protagonizar. Rigoberto González Limiñana, conocido por todos como Ronnie, tiene una rica historia para compartir. Arqueología, historia, periodismo. Es un excelente conversador. Aprovechemos el tiempo que tenemos. La vida misma. Muchas personas desconocen de que participó en la zafra de los 10 millones. ¿Cómo fue esa experiencia siendo tan joven? En la zafra de los 10 millones comenzó en el 69 y yo estaba en el preuniversitario en esa época y me fui con el preuniversitario a la zona de Antillas. Y allí estuvimos desde el 69 hasta casi mediados del 70 en la zafra de los 10 millones. ¿Cuán importante fue para Ronnie conocer al historiador Irán Pérez Concepción? Si yo le debo algo en la vida a alguien, se la debo a Irán David Pérez Concepción. Irán era profesor mío en la secundaria básica José Martí, profesor de historia. Yo no era un buen alumno, vamos a decir, en el sentido general de todas esas cosas. Era de los alumnos en esa época peluito, cortetubo, que me gustaban los Beatles, que en esa época eso era bastante difícil que a un joven con esas cosas, con esos gustos, se le mirara bien. Pero quizás Irán vio en mí algo, alguna cosa, y después de eso él hace un grupo de investigación científica que se llama García Feria, en honor al padre de Pepito García Castañeda, y me invitó a estar ahí, y de ahí me amarré a la historia y a la arqueología. Los años de trabajo en la periquera le acercaron más al trabajo de la arqueología y a personas muy importantes dentro del universo cultural de la época. Cuénteme. Irán y sobre todo la compañía de Pepito García Castañeda hicieron que por medio de cursos en la Universidad de Oriente yo me fuese adiestrando en esa importante labor que es lo que es la arqueología y la historia. Fuimos a varias excavaciones arqueológicas en Esterito de Banes, en Baní, en Aguas Gordas, que es lo que es hoy Faro Lucrecia, en Santa María de Locujal, y así en muchos lugares con personas importantes, como fue el doctor Warsh, su esposa Cacha, como fue Tabibo, Estrella Rey, la misma Bebé. Era lo que más en esa época en Cuba se dedicaban a ese tipo de investigación. Me fue formando, tanto es así que cuando se inaugura la periquera, ya yo soy trabajador y me nombran asesor de arqueología de la periquera. Te estoy hablando ya los primeros años del 70. Sin embargo, estudió periodismo y la radio le abrió sus puertas. ¿Cómo fue? Mi intención no fue en primer lugar estudiar periodismo. Yo provengo de una familia de radialistas. Estoy en la periquera y creo que debo de elevar mi nivel cultural. Y en ese momento la carrera que me da opción no es la licenciatura en historia, que hubiese sido la carrera que me abre el camino a la arqueología, es la licenciatura en periodismo. Y asumo la licenciatura en periodismo. Llega entonces una pausa en su trabajo y en su vida porque esta lo lleva a la guerra de Etiopía. ¿Cómo vivió esa experiencia? Bueno, de la visión de un periodista, con honestidad te puedo decir que no la vi muy. Yo fui a Etiopía como un artillero, no fui como periodista. Tuve el tiempo allá que se estimó necesario. Cuando culminó la guerra regresé y creo que cumplí con mi trabajo, lo hice bien. Es una experiencia creo que importante para cualquier ser humano. Yo no solo estuve en la parte de Etiopía, estuve en Kenia también y fue muy importante para mi formación en mi vida. Casi 20 años como subdirector informativo en la radio. Es un gran reto. Coincidentemente con mi esposa Cecilia, entré de redactor de menciones y promociones y de ahí fui escalando. Fui asesor para la programación informativa,
fui jefe de la redacción central de programa y fui jefe del departamento informativo, fui jefe también, director de órgano de prensa, que fue un tiempo de 1 o 2 años, que fue una estructura que se hizo a nivel nacional, y ahí después ya pasé a lo que es reportero con otros proyectos. Forma parte del nacimiento del noticiario mayor de primera mano que tantos reconocimientos ha traído a la radio provincial. ¿Qué se siente? De primera mano, quiero decirte que es el programa más laureado de la radio y pienso que no va a haber otro. De primera mano en su vida tuvo 11 premios nacionales y 5 grandes premios. Dentro de ellos yo lo dirigí casi 30 años y como director obtuve un premio para mí importante, que fue 2 veces me seleccionaron como mejor director de programas informativos de Cuba en el Festival de Santi Espíritu y en el de la antigua provincia de La Habana. Fueron experiencias muy importantes, pero no solo de primera mano, sino que por mi labor yo tenía un concepto un poquito más integral de lo que era la radio, y entonces participamos en una remodelación de la programación informativa de la radio. Como es lógico, comenzamos con De Primera Mano, que fue el primero. Después fue la revista Contigo, Noticias al Mediodía, y por último el resumen informativo. Todo eso de lunes a viernes matizado por boletines informativos. Sábado otra programación y el domingo otra programación. Quiero decirte que esa programación informativa, al cabo de tantos tiempos, estamos en el 2021, esa programación informativa todavía se mantiene, y lo que yo más quisiera es que se buscaran nuevas programaciones, pero como es lógico, tienen que ser mejores que esta. Vamos a hablar ahora de la Argentina y su experiencia en la radio allá. Otra de las experiencias más importantes que yo pienso que han ocurrido en mi formación como ser humano y como profesional. Mira, soy totalmente sincero. Yo me voy para Argentina a mediados de los años 90. Aquí en Cuba había una situación difícil y voy allá y me pusieron una emisora para que yo le diseñara la programación y la dirigiera por un tiempo. Una pequeña emisora, una FM. Me dieron toda la facilidad y me dijeron, aquí tiene a trabajar. Hice un proyecto de programación, fue aceptado. Y yo hablaba con los directivos de la emisora, que son los que tienen el dinero, y le decía, mire, no me llegó una llamada de Bolivia. Y entonces ellos me decían, no, Rigoberto, pueden llamarte de Alaska. A nosotros lo que nos interesa es que nos oigan los 3.000 negocios pequeños y los 2.000 negocios grandes que hay aquí, que es la propaganda lo que le interesa a ellos. Y ahí yo me doy dando cuenta de otra cosa, que aquí, como es lógico, tenemos otro tipo de radio allá, y tuve que adaptarme a esa radio también. Reconocimientos hay muchos. Aldabón de la ciudad, micrófono de la dignidad, premio de la ciudad y más. Imposible mencionarlos a todos en este corto tiempo. ¿Qué le dicen a Ronnie los premios? Creo que uno de los premios que más disfruto es el Aldabón de la ciudad. Porque siendo trabajador de la Periquera, yo soy fundador del Museo de Historia Natural Carlos de la Torre y Huerta y fundador de la Periquera. Y estando en mi trabajo en la Periquera, Pepito García Castañeda, que fue otro regalo que me dio la vida, él decía, ahí están los aldabones de la Periquera, en un sótano. Y me tocó excavarlo junto a 2 compañeros, Roberto Ricardo y Roberto Company, que nosotros le decíamos los 2 Robertos. Y descubrimos en un piso el sótano, y empezamos en todo el barro aquel primero, porque ahí eran los desagües de una cafetería que había en ese lugar, que antes había sido un Tencén, el Tencén famoso de aquí de Holguín Martínez Pupo.
y primero salió un aldabón, después el otro y después el tercero. Eso después fue sometido a proceso de electrólisis para devolverle la originalidad y ahí están los aldabones. Y nos tocó a nosotros, pero gracias a Pepito. Sé que lee mucho. ¿Es en eso que ocupa buena parte de su tiempo? Soy un lector terrible, 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 terrible. A veces después que se termina el noticiero de televisión, voy a leer. Es lo que me gusta, disfruto un libro. Sin embargo, no puedo leer un libro y tengo un amigo, me dio una biblioteca de casi 10.000 libros, no te estoy de las obras cumbres de la literatura del mundo, pero chicos, no la puedo leer en la computadora, no las disfruto. ¿Qué significa para Ronnie la familia? Es lo más grande que yo tengo. Primero tengo que decirte que mi esposa Cecilia, mi compañera, está conmigo por más de 45 años. Es mi vida. Y lo otro, el orgullo tan grande que siento por mis hijos, Ronnie Julio y Daniel Alejandro. No están conmigo aquí ahora, pero lo siento mucho. Y mis 4 nietos que son mi vida. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Estar por la tarde sentado con Cecilia hablando algunas cosas de la vida y recordar que hemos hecho lo que en momentos determinados teníamos que hacer. Aunque algunas veces no lo suficientemente bien, pero creo que hemos estado donde teníamos que estar.